que yo estaba buscando a dónde podía grabar. Y acá en esta hay que No tener una encontré. cuenta premium. Hay que tener una cuenta premium o paga para pagar desde Meet. Maricruz, no me pongas loco. Escúchame, Roberto García, digo. Estas grabaciones que vos hiciste, ¿nos las podrás pasar por cosa de Sí, que sí, nosotros podamos subirlas? sí, claro, sí. Bueno, genial. Bueno, y la verdad que por lo menos en mi intención está difundir, por lo menos en nuestro sitio de ahí de literatura CCC, hay alguien, Verónica, acá, admitir. Que podamos ponerlas en nuestra página del CCC, porque en este caso, para las jornadas, nosotros no usamos la infraestructura del CCC, que es muy buena, digamos, y la usamos para otras actividades, pero en este caso, todo el viernes, todo el sábado, considerando también que es fin de semana, y entonces, bueno, no, como que era excesivo para la parte de soporte del CCC. Por eso fue organizado, gracias a dos ángeles que tenemos acá, que son Maricruz y Joaquín Márquez, que armaron todo esto por el Meet. Si no, otras actividades las hacemos por el Zoom CCC, cosa que ya los voy comprometiendo, esto sepanlo, para poder hacer alguna otra actividad. Quedaron como varias posibles en el ciclo Hablar de Literatura. Ahora, si vos, Roberto García, podés pasarnos lo que bueno, regio, ¿viste? Lo podemos ir y subir porque creo que, que recontra vale la pena eso, ¿no? Y si grabás esta que viene ahora, también como lo que nos planteamos en las jornadas como dos homenajes, fue el de ayer de David, lamentablemente se grabó, David Viñas, perdón, y de Aldo Oliva, y toda esta charla que se inserta en una de las líneas que tenemos, que todavía tenemos una charla pendiente, con Nora Merlin y con Carolina Santocono, que es literatura y psicoanálisis. Así que, bueno. Que está grabado, Susana, y te lo pasamos para que vos los compartas en la página del Centro Cultural y tu página particular de las jornadas. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, creo que están todos, ¿no? Roberto, ¿te parece que comiences? Bueno, comienzo yo, Susana, comienzo yo. Roberto, quisiera que hicieras una pequeña introducción, porque acá, por todo lo que fue la exposición anterior, se quedó más que manifiesto que todo este seminario de de poesía, bueno, tuvo sus frutos en muy diversos receptores, ¿no? Y que se hizo una labor interdisciplinaria muy valiosa. ¿Querés presentar también un poquito el proyecto? Vendría re bien. Claro, eso Dale. lo voy a hacer yo. Muchas gracias, Susana. En primer lugar... No, a vos. No, por favor. Y en primer lugar, quiero agradecer algo muy particular, pero que lo quiero agradecer realmente, y es el hecho de que ustedes hayan decidido que estas jornadas, además de ser, de representar un homenaje a David Viñas, también
representen un homenaje a Aldo Oliva, ¿no es cierto? Eso para nosotros fue muy, muy grato, fue algo muy, muy significativo, porque no en el sentido de canonizar a Aldo, que no necesita ser canonizado, sino en el sentido de reconocer una obra, una trayectoria, ¿no es cierto? Una voz muy potente, que no estuvo tan en el centro de la escena por ser justamente un poeta que transcurrió prácticamente toda su vida en Rosario. Entonces, que estas jornadas también representen un homenaje a la memoria y a la obra de Aldo Oliva nos parece algo realmente muy valioso y muy gratificante para todos nosotros. Por otro lado, quiero decir, sobre todo para los... Perdón, Roberto, te interrumpo un segundo y te quiero contar algo. Sí. Cuando se publicó la obra completa de Aldo Oliva, ya no recuerdo el año, hicimos en el CCC una actividad donde estuvieron los mellizos Oliva, bueno, y lamentablemente, y esto la verdad que a mí personalmente me dolió mucho, que una cantidad de público que uno podía imaginar, de poetas, que, bueno, dijeran, bueno, acá tenemos que ver, tenemos un referente, etcétera. Bueno, fue exigua la asistencia. Y la verdad que eso me pareció como un síntoma de desatención, de desmemoria ante ciertos hitos poéticos que tenemos, como el caso de Aldo. No fue el único. En otros casos lo constaté también, como pasó con una presentación de un libro de Pacurondo, no un libro de Pacurondo, sino una antología que había hecho Juan Gelman, llamada Poemas de Batalla. Ese libro se presentó en lo que era el ISI en su momento, y también lo que vimos y constatamos era la presencia de unas poetas que lo conocieron a Urondo cuando, bueno, en los tiempos de Poesía Buenos Aires, etcétera, luego algunos amigos militantes y luego una desatención absoluta por parte de todos los poetas, digamos, que podían haber asistido a esa reunión. Entonces, bueno, esto hace que uno tenga la insistencia, no sé, que quiera difundir estos poetas que nosotros son constantes referencias. Bueno, no te interrumpo más. No, al contrario, y te agradezco mucho esa observación, Susana, porque no es para hacer una devolución digamos, de devolver flores, como suele decirse, pero sí quiero decir que ustedes justamente, ustedes, que es el vos, todo tu grupo, quienes participan de estas jornadas y demás, tienen una actitud consecuente de, digamos, recordar, rescatar, difundir la obra de tantos poetas que no voy a caer en una cosa tan burda como plantearlo en términos de unitarismo y provincianismo, pero sí es cierto que en la capital hay algunos discursos que son fuertemente hegemónicos, y eso hace que entonces, así como se consagran y se veneran determinados autores, a otros prácticamente se los ignore, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que tiene que ver con eso, con la hegemonía de ciertos discursos críticos e incluso poéticos, pero bueno, por eso no quería dejar de mencionar o de recordar que justamente vos y todo el grupo que comparte la actividad que vos llevas adelante, bueno, felizmente, no solo para nosotros en este caso, para la memoria de Aldo Oliva, sino para tantos poetas de todo el país, ustedes son un grupo y un espacio que realmente trabajan por fuera de esas orientaciones hegemónicas. Así que eso
también lo reconocemos y lo agradecemos, ¿verdad? Y yendo ya en concreto a lo que sería la cuestión de esta mesa, bueno, quiero también recordarles a los compañeros que no nos conocen, no tenemos un contacto con ellos, que nuestra Escuela de Literatura Aldo Oliva, se llama precisamente así, es una entidad, digamos, absolutamente autónoma. Autónoma quiere decir que no depende de ninguna institución u organización estatal, ni tampoco comercial, ¿no es cierto? Es realmente una institución absolutamente autogestiva, y autogestiva a tal punto, nosotros somos algo así como, digamos, una rémora medio tardía de ciertos proyectos anarcoides, porque hasta tal punto es autogestivo esto, que además es una organización o una entidad de carácter absolutamente gratuito. Acá no se le cobra nada a nadie por participar de nuestras actividades, seguir nuestros cursos, etc. Y creemos que eso que hacemos, o que ese espíritu que nos alienta, realmente está muy en consonancia con lo que era y con lo que hubiera sido, si estuviese presente ahora, el espíritu del propio Aldo Oliva, ¿no es cierto? Me atrevo a decir que en ese sentido nosotros somos amorosamente olivanos. Bueno, dicho esto, entonces quiero comentarles de qué se trata esta mesa. Nuestras actividades han sido, desde que se creó esta escuela hace 5 años atrás, básicamente actividades de docencia y de difusión o de extensión. Pero este año, porque se dio una serie de condiciones favorables, nuestra escuela además, digamos, instituyó, por así decir, un área de investigación o de investigaciones, que no lo teníamos hasta este momento. Y constituimos un grupo de investigación que está funcionando, y que justamente se abocó, y no por casualidad, al tratamiento de la obra de Aldo Oliva. En realidad, el grupo se nucleó en torno a una idea básica que era, digamos, investigar las relaciones que se pueden establecer entre la poesía y la política, o el discurso poético y el discurso político. Pero a poco de andar, eso nos fue llevando casi inevitablemente a la obra del propio Aldo Oliva. Quiero decir, esto no nació como un grupo de investigación sobre la obra de Aldo Oliva, sino sobre las relaciones entre poesía y política, pero bueno, rápidamente nos encontramos con que ese vínculo, además de estar presente en la obra de tantísimos poetas argentinos y no argentinos, también es un vínculo que eso ya lo sabíamos, no hacía falta que lo descubriéramos ahora, que atraviesa por completo la poesía de Aldo, ¿verdad? Entonces, está en funcionamiento ese grupo de investigación, y lo que vamos a presentarles hoy son algunos resultados parciales de lo que vinimos generando en ese grupo a lo largo de este año. De ese grupo participan todos los compañeros que van a intervenir o van a exponer en esta mesa, más algunos que no pueden estar presentes en este momento. Por esa razón, nosotros vamos a proponer un orden de exposiciones que no coincide exactamente con lo que aparecía en el programa, pero que responde mucho más a la dinámica interna del grupo y a lo que ha sido la producción del grupo. Entonces, les cuento a todos cómo vamos a desarrollar nuestras intervenciones, respetando siempre el periodo de unos 10 o 12 minutos para cada uno. Va a comenzar Jorge Testero, luego va a continuar Bruno Crisorio, en tercer lugar voy a intervenir yo, luego Roberto García, y va a cerrar la serie de exposiciones Flavio Salazar. Así que dicho esto, y habiendo presentado la mesa y un poquitito a lo que es nuestra escuela, bueno, comenzamos con la serie de exposiciones, y en ese sentido le pedimos a Jorge que hable. Gracias, Roberto. Un saludo especial a Susana y a todos los compañeros del Centro Cultural con los que me unen muchos lazos. Bien,
La idea de esta primera intervención tiene que ver con un trabajo sobre una exposición, una propuesta de Aldo Oliva en una mesa que se realizó en el año 1996, en la que compartió mesa con José Luis Mangieri y Daniel Freire, organizada por Diario de Poesía, y la mesa estaba convocada como Poesía y Política. Lo primero que hace Aldo es le cambia el título y lo denomina, lo que le parece más pertinente, Política de la Poesía. Y él va a trabajar acá una propuesta que tal vez no sea novedosa, pero es interesante y generó un debate importante en el momento que lo planteó, e incluso el gesto de cambiar el título tiene mucho que ver con esa propuesta. Él lo primero que propone es poner un ejemplo que es un poema, que yo lo voy a leer, que es lo único que voy a leer para que... quiero aclarar esto. El texto necesariamente no lo voy a leer porque es extenso, por lo menos más extenso que la propuesta del tiempo de uso, pero va a ir acompañado de la presentación del trabajo que vamos a presentar como el trabajo de fondo de esta propuesta. El poema dice: sigo en la sombra lleno de luz. ¿Existe el día? ¿Esto es mi tumba o es mi bóveda materna? Pasa el latido contra mi piel como una fría losa que germinara caliente, roja, tierna. Es posible que no haya nacido todavía, o que haya muerto siempre. La sombra me gobierna. Si esto es vivir, morir no sé yo qué sería, ni sé lo que persigo con ansia tan eterna. Encadenado a un traje, parece que persigo desnudarme, librarme de aquello que no puede ser yo, y hace turbia y ausente la mirada. Pero la tela negra, distante, va conmigo, sombra con sombra, contra la sombra, hasta que ruede a la desnuda vida creciente de la nada. Bien, este poema lo presenta, es un poema de Miguel Hernández. Primero lo deja como incógnito, pero después aclara que es de Miguel Hernández. Y sobre este poema trabaja la cuestión de la representación política, indicando claramente que en este poema no había ninguna muestra, ninguna indicación, ninguna marca que lo representara como un poema político, siendo que estamos hablando de un poeta claramente identificado con su poemario político. Y empieza a ir a trabajar la idea de la producción poética en vinculación con el sistema de apropiación del trabajo humano en el capitalismo. Y dice que hay una isotropía entre la producción del poema, de la producción poética, y la producción de mercancía. Hay una isotropía, y que esto genera una plusvalía en una sociedad marcada por la lucha de clases. Y esta lucha incluso la expresa con algunos momentos históricos donde reafirma que la historia es la historia de la lucha de clases. Y que la producción poética produce bienes que tienen que ver con la palabra, por lo tanto entenderíamos bienes culturales, que también sufren un proceso de producción y de posterior distribución, y que la distribución en el sistema capitalista es una distribución totalmente inequitativa y no tiene un proceso de apropiación de la plusvalía, la plusvalía estaría
íncita en la producción misma, como está íncita en la producción de la mercancía, y que es apropiada en el proceso de la distribución, que es una distribución absolutamente inequitativa. Incluso aquí trabaja la cuestión de los límites. Estamos hablando del año 96, hay que contextualizar también el momento de la presentación de este trabajo, un momento muy particular de la historia del mundo, de la historia argentina, y hace un planteo donde dice que incluso la política, los gestores de la política, las instituciones de la política, tienen poca capacidad de generar hechos o propuestas que puedan transformar una realidad que es absolutamente inequitativa. Y aquí es donde trabaja el tema de la producción de la poesía, vuelve a retomar el análisis del poema que leímos y desarrolla allí un criterio de un orden que está obviamente ordenado por el lenguaje, es decir, por las propias demandas internas de la cuestión del lenguaje, que es la materia con la que trabaja el poeta. Y que allí hay, obviamente, una producción humana, por lo tanto, está en el universo de la producción humana, que toda la producción de la sociedad es una producción humana, que genera plusvalía, que esta es apropiada por en el caso concreto de las mercancías por los dueños del capital, y que este proceso también se da en la producción cultural, que tiene una materialidad, y que esta materialidad se expresa también en la lucha política, aunque no fuera la intención del poeta, que esta desborda, que la cuestión política desborda la intención que pudiese tener el poeta, y que se expresa allí también esta lucha que está íncita en la misma producción. Incluso dice, cuando habla de los límites de la acción política por las instituciones de la política, que la poesía tiene algunas posibilidades. Una es, o la más importante, esta cuestión de que dice que en la poesía no habría la fatalidad de caer en esa circunstancia de ser absolutamente apropiada, porque existe un proceso que él lo vincula al clinamen. Dice, hay una desviación de esa fatalidad, y que la poesía puede, justamente por lo que la retórica nombra, por ejemplo, el oxímoron, de decir cosas que en otro tipo de discurso no se pueden decir. Es decir, que la poesía desborda eso que aparentemente dice por aquello que no dice, y que deja la posibilidad de generar allí una fuga que siempre va a tener, como si dijéramos, toda poesía es política en un campo de resistencia, en la medida que desborda aquella poesía que parecería ser pura lírica, pero que está inmersa en una situación de la que no puede salir, y que la misma estructura del lenguaje le permite, con estos instrumentos de la retórica, que la retórica nombra, sería el oxímoron, por ejemplo, y da algunos ejemplos de Nerval, y de, bueno, el mismo poema de Hernández tiene varios oxímoron ahí, cuando dice la sombra a la luz, juega con esas cuestiones, y que por eso mismo, y el orden de esa estructura, de cómo está estructurada la palabra en la poesía,
indican que allí hay otra cosa que no está dicha. Y aquí él dice, como conclusión, diríamos, obviamente que en el capitalismo toda producción es apropiada. En tiempos oscuros, la poesía puede expresar lo no visible en la lucha de clases, pero, y ahí toma algo que es muy vigente hoy, y que marca también dos cosas, o la evidencia de nuestro poeta, o la repetición de situaciones en nuestro país. Porque dice que cuando los poetas no rompen con la concentración de los endeudadores del FMI y el Banco Mundial, los nombra, están perdidos. Es decir, está diciendo que no solo hay un problema de lucha de clases internamente, sino que hay un problema también internacional, que el capital concentrado explota, reduce y domina a los más débiles. Y él apela que el poeta tiene que romper con esas circunstancias, porque si no está perdido. Porque en esto porque en cierto modo critica la política en el sentido de su impotencia, la política de los partidos políticos, dice él, en su impotencia por poder transformar la realidad, y le adjudica a la poesía la capacidad, justamente porque tiene estos mecanismos que trabajan el lenguaje, porque la palabra también sea esté constituida como mercancía dentro del capitalismo, pero podemos decir, hay mala política y hay buena política, hay mala poesía y hay buena poesía. Pero cuando nosotros decimos la política, cuando decimos la poesía, nos estamos refiriendo justamente a las cuestiones más virtuales de esas propuestas, más vinculadas a la constitución de un ser humano libre, emancipado e independiente, y todo lo demás sería una desviación de eso, a pesar de que realmente existe. Y entonces dice que justamente la poesía tiene ese valor de lo no dicho, de lo que queda, hace una vinculación ahí con una figura de Goethe, cuando hablaba de Napoleón, y dice, parafraseando, ¿no? Para no leer, dice, hay muchas cosas importantes, como muchas obras artísticas que uno está acostumbrado a ver, o el buen cine, que hay muchas cosas importantes, pero tal vez lo más importante es lo que no está dicho, lo que queda por decir, aquello que no se dijo. Y dice, y termina diciendo, porque si se dijera todo, termina la historia. Es como si dijera, la poesía que habla de política, no hay política en el sentido que no es necesario decir todo. Después, en el trabajo vamos a hacer algunas salvedades porque tienen que ver con la perspectiva más actual de la problemática. Pero quiero hoy circunscribirme al texto que estamos presentando. Por lo tanto, los poetas deben estar atentos a esto o están perdidos. Entonces dice, la poesía y la política no dice, digo yo, pero me sale como expresión que me inspira esto que leemos. La poesía y la política son armas materiales de la lucha por la justicia. Y son armas materiales de los cuerpos. Y esto lo podemos vincular a lo que los compañeros del panel anterior hablaban de la emanación de los cuerpos. Es decir, de que yo siempre digo que la política y la poesía son cuestiones del cuerpo. El político y el poeta que no pone el cuerpo en la construcción de su propuesta, no pasan de ser meros intentones, menos, diríamos, aprendices de estas dos grandes y trascendentes
actividades humanas. Listo, gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Jorge es realmente un ejemplo de lo que es hacer un uso acotado del tiempo tal como nos pidieron, ¿no? Se tomó sus 12 minutos y no se excedió. Buenísimo. Bueno, entonces ahora continúa Bruno Crisorio. No tenés micrófono, Bruno. No se te escucha. ¿Ustedes lo escuchan a Bruno? No. No tenés micrófono, Bruno. Bruno, fíjate si sacás, desenchufás el auricular, tal vez tengas problema con el auricular con micrófono incorporado. Bruno, lo que dice Roberto es cierto. A mí me pasó una vez. Sacate los auriculares y ahí a lo mejor te escuchamos. A ver. ¿Pero ahora? Sí. Ahora se me escucha, bueno. Sí. Bueno, disculpen la breve interrupción. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Susana, y al equipo del Centro Cultural. Es una alegría estar acá y celebro el encuentro entre la escuela. Bueno, ya sé que varios de ustedes tienen lazos previos, pero celebro el encuentro entre el Centro Cultural de la Cooperación y la Escuela de Literatura de Aldo Oliva. Un poco como contó Rosario, como contó Roberto, yo soy Bruno Crisorio, estoy haciendo mi doctorado, mejor dicho, sobre la poesía de Aldo Oliva y en su vinculación con la historia y con la política, cuando se empezó a gestar este proyecto, este grupo de investigación. Por supuesto, yo ya los conocía a algunos, los conocía a los dos Robertos, por ejemplo, me sumé inmediatamente, y voy a acotar todavía, porque Roberto dijo que si bien el grupo se plantea trabajar la relación entre poesía y política, Aldo fue inmediatamente un imán. Pero diría que no solo Aldo, sino que el poema sobre Belgrano, el último poema de Aldo, que parece inagotable, nos parece inagotable, siempre pensamos que alguna exposición ya cerró el tema, la de Roberto, la de Flavio, y la última vez apareció Andrea Ocampo, hizo una intervención muy novedosa. Y en ese marco, una pregunta que me surgió, porque era algo que estábamos hablando y que lo dábamos un poco por supuesto, era el tema de la épica. ¿No? Decíamos que el Belgrano es un poema épico. Ahora voy a hacer una breve contextualización. Ya algunos de los compañeros del grupo de investigación ya me escucharon diciendo esto, así que perdón por la repetición, no tengo nada demasiado novedoso. Y probablemente lo más interesante fue lo que surgió en la conversación después de la primera vez, que lo que me fueron diciendo los compañeros y las compañeras. Pero bueno, siempre es interesante continuar con la charla y con la discusión. Yo me empecé a preguntar en qué sentido se podía hablar de épica, ¿no? Pensando en este poema de Aldo. Y reparé en una especie de coincidencia, no es necesariamente una coincidencia, tampoco es algo absolutamente planificado, de que el primer poema, el poema inaugural del primer libro de Aldo, no su primer poema escrito, sí el poema que inaugura César Endirrachium, su primer libro, también es un recorte, un fragmento de un poema épico clásico, ¿no? Porque es la traducción de un fragmento del libro sexto de la Farsalia de Lucano. Entonces, podemos pensar que la poesía publicada de Oliva, también sabemos, y esto Roberto García lo ha recuperado y lo ha publicado también, que ya luego del Belgrano, que es ese General Belgrano y otros poemas, que es su último libro publicado en el 2000, él muere, pero estaba trabajando en una serie de poemas nuevos y ya tenía un corpus de poemas agrupados bajo el título de Satura. Pero la obra editada de Oliva abre y cierra con una materia histórica, porque la Farsalia, a diferencia de, esto lo voy a desarrollar en breve si tengo tiempo, a diferencia de la épica
o sea, hay una reacción de Lucano contra la épica, por ejemplo, virgiliana, de tratar temas puramente históricos y reducir la aparición divina, por ejemplo. La Farsalia trata sobre la guerra civil entre Pompeyo y César, con un rigor científico o histórico no frecuentado por la poesía épica anterior, y cierra también con un poema de materia histórica, como es el Belgrano, ese general Belgrano, y un tono, con las salvedades que quiero pensar ahora, o quiero que pensemos, o quiero proponer, épico. Porque, ¿qué podemos pensar? O cómo yo estoy pensando la épica, ¿no? Como aquel canto de gesta de los héroes, o del héroe, pero que funciona proveyendo a un pueblo de una identidad, ¿no? Roberto García, en uno de los comentarios que me hizo a mi exposición anterior, lo dijo con mucha claridad, espero estar citándolo bien, es el canto de gesta de una clase apropiadora, pero que aparte se arroga la representación de la totalidad del pueblo, ¿no? Sea en el momento de la composición, como puede ser el caso de Virgilio, ¿no? A pedido de Augusto, puede ser por una apropiación posterior, y tenemos para venir mucho más acá en el tiempo, ¿no? Podemos pensar en el carácter pedagógico y de paideia que tenía la Ilíada y la Odisea para los griegos, también como fundadores de identidad, pero para venir mucho más acá en el tiempo, podemos pensar en la apropiación que hace Lugones del Martín Fierro, ¿no? Como bien dice María Pía López, eliminando, quitando o corriendo todo el carácter de denuncia para transformar el gaucho en esa figura arquetípica que definiría la argentinidad. Entonces, sea por apropiación o sea desde su origen, la materia épica funda retroactivamente, por supuesto, podemos pensar también en los cantares de gesta, ¿no? En la apropiación de los cantares anónimos, como el cantar del Miocido, la chanson de Roland, fundan retroactivamente una comunidad, un pueblo, y se sostienen sobre una serie de equivalencias, no diría identidades, diría identificaciones, entre el pueblo, el héroe, que representa los máximos valores del pueblo, el poeta, que canta, ¿no? Que canta ese epos, esas hazañas heroicas, y la lengua. La lengua, que es, obviamente, es un elemento también absolutamente aglutinador y fundante. Toda esta serie de equivalencias también, bueno, se sostienen más acá en el tiempo, en esta apropiación, con un proyecto romántico, fundamentalmente, ¿no? Del segundo romanticismo, que también plantea las equivalencias pueblo, raza, nación, que en el siglo XX, esto es lo que yo planteaba en la propuesta, entran ya desde el siglo XIX, ¿no? Pero en el siglo XX, como bien muestra entre otros Badiou, pero otros tantos, entra en crisis, ¿no? Steiner, por ejemplo, George Steiner, con su concepto de extraterritorialidad, de palabra faltante, muestran que ya se vuelve muy difícil sostener, por lo menos como totalidad, esa serie de equivalencias, lengua, pueblo, poeta, ¿no? Steiner, con el concepto de palabra faltante, plantea que el poeta empieza a escribir contra el lenguaje, no con el lenguaje, no con la cantidad de recursos expresivos que el poeta tiene, sino contra, buscando los silencios, buscando lo no dicho, ahí podemos recuperar lo que planteaba recién Jorge, buscando los límites del propio lenguaje, o el contacto y la mezcla entre lenguas. A ver si me ordeno. Uy, me quedé en blanco. Quería... a mí me interesa en este sentido volver a la figura de Lugones, que era una figura que Oliva tenía muy presente, ¿no? Tanto en su poética modernista como me parece, y acá también lo recupero
Sergio Raimondi, que hizo un ensayo, a mi gusto, impresionante sobre el fragmento de la Farsalia, también en una polémica propiamente política y del lugar político del poeta. Entonces a mí me interesó ir al Payador, ¿no? Para ver qué figura de la épica está construyendo Lugones, ¿no? Y no lo voy a leer, había seleccionado algunas citas que leí en la exposición de la otra vez, pero que plantean, lo voy a citar una muy breve cita, donde dice: el carácter nacional no es necesario, esto es Lugones en el Payador, el carácter nacional no es necesario sino a este género de poesía, y de tal modo que toda poesía empieza a ser épica apenas resulta inevitablemente nacional, ¿no? Es ese lugar que otorga a Lugones a la épica va a ser, no diría que impugnado, sobre todo no en el Belgrano. Yo creo que en el Belgrano la patria está muy claramente, ¿no? Pero como pregunta, que no es lo mismo, ¿no? Este carácter épico, esta pregunta por la patria, que aparte a Aldo evidentemente le interesaba, y pensemos no solo en su labor poética, sino que militó en el movimiento de liberación nacional, ¿no? Dentro de la izquierda, el movimiento de liberación nacional. Entonces, pero en el último poema de la serie de Belgrano termina diciendo lo que ya hemos discutido bastante en el grupo: patria inexistente. Entonces, me parece interesante ese giro, ¿no? Que propone sobre el molde épico, que plantea la afirmación de la comunidad, ¿no? Incluso ahí se puede plantear una discusión con Mitre y con su teoría de la preexistencia de la nación, como una concepción muy romántica, ¿no? Como Volksgeist, ¿no? Este alma del pueblo que preexistiría la conformación de los límites geográficos y políticos de un país o de una nación determinada. Frente a eso, Aldo sostiene la pregunta, o Belgrano, Aldo, sostienen la pregunta, ¿no? Patria inexistente, ¿no? Que es a la vez una denuncia y una promesa. Pero para centrarme en esa traducción, quiero hacer algunos comentarios y ya ir terminando. Espero que por lo menos la propuesta haya quedado clara de lo que me parece que es. Nosotros, entre otras cosas, habíamos discutido sobre si existe una épica o no. Roberto Retamoso me mencionó con mucha claridad y certeza a Paco Urondo, el Paco Urondo de los cuentos de batalla. Se puede pensar también en algunos poemarios de Tuñón, Himno de Pólvora, ¿no? Pero creería, o podemos pensar que hay toda una. Lo voy a decir así, que no se puede escribir poesía épica ingenuamente, ¿no? Después de llamémoslo así, los horrores del siglo, ¿no? Que es muy difícil, por lo menos para mí, yo acá me hago cargo de que es mi mirada, a mí se me hace muy difícil pensar una nacional en los términos románticos, ¿no? De una identidad plena, lo que Badiou llama una fraternidad fusional, esta identificación del yo y del nosotros, ¿no? Sin fisuras, sin alteridad. Me parece que buena parte de la poesía, para no decir que toda la poesía, intenta sostener ese encuentro un poco imposible de la comunidad y de lo otro. Pero me voy a centrar ahora, solo para terminar rápidamente, un poquito en esta traducción, que es del libro sexto de la Farsalia, que es en la batalla de Dyrrachium, o de Dyrrachium, en la cual Pompeyo tiene, según la construcción que arma Lucano, Pompeyo tiene la posibilidad de vencer definitivamente a César y la deja escapar por no llevar la sangre y la muerte a Roma. Y en la lectura que hace Lucano, ahí se decide el destino de la guerra civil, porque después en la Farsalia va a triunfar César, no iba a ser el vencedor. Al elegir ese momento,
Oliva está con una concepción que es propia de Lucano, pero que Oliva retoma, está planteando ese momento en el cual las cosas pudieron haber sido distintas. Y es interesante porque Oliva, también esto lo dice Sergio Raimondi, no elige a Virgilio, no elige la historia de la fundación, la gloria del origen. Elige, si bien elige un texto épico, elige la épica de la guerra civil, lo cual también nos lleva mucho a pensar, esto me olvidé de mencionarlo, el texto está fechado en 1977, ¿no? Roberto García me hacía notar de un modo interesante que puede ser la fecha de composición del texto o puede ser un elemento intratextual incluso. Me lo hizo notar a propósito de la epigráfica de Leret, ¿no? Que puede estar una fecha agregada con posterioridad quizás. Pero en todo caso, está claro, por aparte de algunas referencias que están en sus decisiones de traducción, que Oliva está pensando la situación nacional e internacional en 1977 a partir de la matriz de la guerra civil de Lucano. Entonces hay una épica, pero que es una épica de la disolución, de la guerra, de la muerte, no de la emergencia heroica de un pueblo, ¿no? Por supuesto, es un momento, 1977, es un momento en el cual yo me puedo imaginar perfectamente un Aldo Oliva absolutamente pesimista, ¿no? Saturnal. Y solo para cerrar, él después de este breve texto, que bueno, breve texto, no es breve, perdón, es un fragmento del canto sexto o del libro sexto de la Farsalia, que aparte también recordemos, es una obra de oposición, con lo cual también es contradictorio con el carácter épico, que es más bien oficial, ¿no? Estatal, ligado al poder o apropiado por el poder. Si bien Lucano en un primer momento cuenta con el favor de Nerón, un poco por envidia, un poco por las críticas que se van filtrando en sus distintos libros, lo pierde y termina intentando una conjuración, y como la conjuración no funciona, es obligado a suicidarse, Lucano. Pero aparte, después de los 3 primeros libros, los otros 7, son 10 libros en total, son publicados póstumamente, ¿no? Porque no contaban con el favor del emperador. Es una obra también de oposición. Y Oliva, en una segunda parte de ese mismo texto, la primera parte es esta traducción fragmentaria y después tiene una especie de respuesta llamada Aliter. La primera parte se llama Diegesis a Lucano, la segunda parte se llama Aliter, y es una especie de respuesta. Hoy, no me acuerdo, sí, hoy Verónica hablaba de este diálogo entre Freud y este diálogo imposible, ¿no? Entre Freud y Lucrecio. Acá hay una suerte de diálogo o de respuesta de Oliva a Lucano. El poema empieza diciendo ergo Marco Annio Lucano, ¿no? Por lo tanto, Marco Annio Lucano. Hay una respuesta directa, un direccionamiento de la voz poética hacia esa otra persona. Y lo que hace, también hemos hablado, creo que fue Claudio el que habló del carácter profético de la poesía, ¿no? Lo que hace es encontrar, no ya en la égloga cuarta de Virgilio, por ejemplo, ¿no? que es esa égloga que promete el resurgimiento de la Edad de Oro, ¿no? Que promete la bienaventuranza, sino en la Farsalia, el origen de Occidente, ¿no? Y el origen del capitalismo. El original, César in Dyrrachium, tenía en tapa una efigie, una moneda con la efigie de César, ¿no? Y, a ver si lo encuentro rápido, el poema dice que a partir de la Farsalia, a ver, a partir de la Farsalia, acuñada en los dones del Evo de Saturno, estoy leyendo Aliter, una incierta moneda congregó al oro cándido que alumbraba el espacio, legisló entre las sombras los bienes de la tierra, roló en ríos de sangre, trocó en precio la muerte y restalló en los signos
que rigieron la vida. Encuentra el origen, para no decir del capitalismo, que es una categoría más históricamente precisa, de la usura, siguiendo una herencia poundiana, ¿no? De la usura, ahí en ese momento. Pero sin embargo yo tengo yo hablo y me gustaría, me parece muy interesante el texto de Sergio Raimondi, es realmente muy recomendable, pero una leve diferencia que tengo es que él plantea que justamente en esta ruptura no lo plantea en términos de la épica, pero sí que el poeta ya no puede arrogarse esta representatividad, ¿no? Y no tiene un lugar en la esfera pública, no tiene un lugar político, en contraposición con el Lugones de las odas seculares, el Lugones de la Nación, que el poeta ya no tiene ese lugar, y dice que Oliva parece no escribir para nadie, o parece escribir para Lucano, ¿no? Dice que la sintaxis latina, la terminología marcadamente erudita, lo alejan de cualquier recepción posible. Y dice, ni siquiera para el lector futuro, dice Raimondi. Y yo estoy en desacuerdo, bueno, por un lado, por mi propia lectura de lo que era Oliva como poeta y también como profesor y como docente, y por las cosas que he hablado con los Robertos. Me parece que ahí Roberto García plantea algo muy interesante a la hora de decir que no es lo mismo decir que no hay recepción posible que decir que esa recepción es estocástica, es imprevisible, ¿no? Esa recepción futura, y que tampoco es una recepción lineal, me parece que no es lo mismo, pero aparte porque el poema Aliter, en el cual responde Oliva a Lucano, termina con un nosotros que no estaba en el poema, y que ya no es el nosotros de Lucano y Oliva, ya no es un nosotros de a dos, sino es un nosotros un poquito más extenso. Y solo voy a terminar con esto, porque tiene que ver también con esta comunidad, que ya no es más esta comunidad fusional o esta comunidad que la épica fundaría, pero es una comunidad quizás posible o futura, ¿no? Dice, así termina Aliter, y con esto termino yo también. Has nacido, Occidente, una fronda agitada de metales perennes, nos cuestiona las manos y nos cobija el sexo cuando, bajo el reclamo de un viento soterrado, olemos, curvados como un arco sobre la vieja tierra, la sombra solapada del deseo que la palabra transfiguró en ceniza. Este nosotros, curvado, encorvado, soterrado, solapado, ya no es el nosotros épico, ¿no? Me parece a mí, es otro nosotros posible que me interesaría, bueno, seguir explorando. Yo termino acá. Bueno, muchas gracias, Bruno. Entonces, ahora me tocaría intervenir a mí. Y para poder hacerlo, querría decir que ya en las exposiciones de Jorge y de Bruno, se señalan una serie de cuestiones propias de la poesía y del pensamiento de Aldo Oliva, porque Jorge nos habló no de un texto poético, sino de una especie de pequeño ensayo, un texto de reflexión. Ahí ya se señalan algunas cuestiones que tienen que ver con ciertas características de la obra de Aldo Oliva, de su pensamiento, de su escritura, de su poética. Y lo que quería decir en ese sentido es que nosotros estamos desarrollando un trabajo que no deja de ser, en cierto modo, sesgado,
porque no estamos tomando a la obra de Aldo como una totalidad, sino que estamos tomando determinados lugares que son precisamente los lugares más propicios para reflexionar acerca de estos vínculos posibles que podría haber entre la poesía y la política. Ahora, esto no parece de manera tan evidente o tan notoria en toda la obra de Aldo, ¿no es cierto? Porque decía que en esa conferencia de Aldo decía que, podríamos decir así, la politicidad, perdón, de la poesía no pasa necesariamente, ni se dice necesariamente a través de sus contenidos, sino que se manifiesta en todo caso en otras instancias menos denotativas, como pueden ser las instancias de no solo el uso, sino también de la apropiación de las palabras. Ahí se estaría jugando la politicidad de la poesía y, de acuerdo al propio Aldo Oliva, un poema de Miguel Hernández, que en principio no tiene nada de político desde el punto de vista de sus contenidos, perfectamente nos podría servir para reconocer esa politicidad de la que hablaba Jorge, ¿verdad? Y también Bruno decía que Raimondi plantea quizás una imposibilidad de recepción de la obra de Aldo Oliva, no solamente en términos de actualidad, sino incluso de futuro. Lo cual me parece que nos conduce en otra dirección, que es la dirección de justamente lo que serían ciertos rasgos dominantes en la obra de Aldo Oliva y en la poética de Aldo Oliva, que tienen que ver, por ejemplo, con los modos de la configuración de ese discurso poético, que no son ciertamente ni denotativos, ni de carácter puramente representacional, sino que son rasgos que tienen que ver con un discurso, no diré que hermético, pero sí que, por ejemplo, guarda ciertas semejanzas con lo que podría ser una poesía de tipo simbolista. Hay algo de eso en la obra de Aldo Oliva. Y un discurso de tipo simbolista está prácticamente en las antípodas de un discurso denotativo o puramente referencial. Ahora, en estos lugares de la obra de Aldo, en el César en Dirac, que Bruno los ubica muy bien como el principio y el final de lo que él publicó en vida. El César en Dirac por un lado, y los poemas o las partes de lo que sería un único texto, ese General Belgrano, ahí sí encontramos justamente lo que serían las formas más denotativas en algún sentido de la poesía de Aldo Oliva, porque estaríamos en presencia justamente de lo que serían las formas más claramente épicas de su obra. Las formas o los lugares más claramente épicos de la obra de Aldo. Y bueno, Bruno, digamos, describió muy bien lo que significaría pensar a un discurso poético en términos de discurso épico, ¿verdad? Ahora, esta formulación de Bruno vino ligada a otra cuestión que él ahora no mencionó, porque bueno, el tiempo es acotado y no se puede presentar todo, pero en sus intervenciones dentro del grupo, Bruno planteaba la cuestión de los vínculos que podría haber entre estos poemas épicos de Aldo, y particularmente los poemas referidos a Belgrano, y el discurso histórico. Y si ustedes quieren, más puntualmente aún, el discurso historiográfico. Ahí se suscitó una discusión muy interesante porque en algún momento Bruno dijo dentro de nuestro grupo que él no dejaba de advertir algún tipo de filiación de esa mirada histórica que aparecen en los poemas sobre Belgrano respecto de lo que sería el discurso de la historiografía liberal argentina.
lo cual generó toda una polémica al interior del grupo y una réplica muy elaborada y muy consistente, incluso en términos casi de sofisticación argumentativa, por parte de Roberto García. Quiero decir que nuestro grupo también genera este tipo de debates. Ahora, admitiendo entonces que en la obra de Aldo hay por lo menos un lugar inicial y un lugar final que tienen que ver con la épica, y que, como bien dice Bruno, la épica tiene mucho que ver con el discurso histórico, ¿no? La épica tiene mucho que ver con el discurso histórico porque, digamos, la épica sería lo que cuenta en términos míticos aquello que pretende decir el discurso histórico en términos verosímiles o reales. Esa cuestión generó también posibilidades de repensar cuestiones que estaban claramente en estos sectores de la obra de Aldo, y fue así como yo me puse a, digamos, reparé y me puse a pensar en algo que es propio de la serie de poemas referidos a Belgrano, ese general Belgrano, que son 7 u 8 poemas en total, numerados, que tienen una particularidad también. En estos poemas aparece claramente un léxico que es propio del discurso cinematográfico. Cada uno de estos poemas tiene un título, pero estos títulos tienen una especie de rótulo previo que los caracteriza y los define. Y esos rótulos dicen, según los casos, cuadro, movimiento o movimiento final, que son palabras propias o vocablos propios del léxico del discurso cinematográfico. Y también en los poemas, por ejemplo, aparecen términos como traveling, como cuadro, como mirada, etcétera, todo lo cual nos hace pensar que esos poemas están de alguna manera contaminados, por así decir. No digo que obedezcan a un formato rigurosamente propio o un formato que pertenece absolutamente a lo que sería un discurso de tipo cinematográfico, pero sí podemos decir que el discurso cinematográfico permea estos poemas y se manifiesta allí en términos de vocabulario. Y eso también me hizo advertir otra cosa, que si leemos la serie de poemas, no como poemas separados o autónomos, sino como una totalidad, advertimos rápidamente que ese conjunto de poemas referidos a Belgrano tienen un carácter absolutamente diegético, incluso por el ordenamiento cronológico de los eventos que esos poemas narran. Es un discurso diegético. Y es un discurso diegético que uno podría decir se basa en imágenes, porque cuando uno lee esos poemas advierte rápidamente el carácter de imágenes visuales que atraviesa la totalidad de su escritura. No voy a entrar en esto ahora porque sería excederme. Pero entonces quiero decir, todas estas consideraciones también nos sirvieron para repensar cuestiones que muchas veces damos o por obvias o por innecesarias. Y cuestiones que son ciertamente muy básicas, no tienen, digamos, nada de rebuscado en su formulación. Por ejemplo, la cuestión de, ya no, ¿qué relación podría haber entre la poesía y la política o la poesía y la historia? Sino más lisa y llanamente, ¿qué relación puede haber entre la poesía y eso que llamamos el mundo o la realidad? Estos poemas épicos de Aldo Oliva nos vienen a enfrentar una vez más con ese tipo de cuestiones. ¿Cómo pensar ahí esas cuestiones? Con lo cual, y con esto concluyo, la lectura de estos poemas épicos de Aldo Oliva nos estaría enfrentando una vez más, como ocurre con la lectura de tantas obras poéticas y literarias, nos estaría enfrentando una vez más con el milenario, remanido y meneado problema de la representación en el lenguaje poético o en el lenguaje literario. ¿Qué hay en la poesía y en la literatura de representación? Y en todo caso, ¿cómo opera esa representación o a través de qué mecanismos lo hace, ¿verdad? Así que bueno, todas estas cosas disparó la relectura
digamos, del segmento épico de la obra de Aldo. En eso estamos trabajando, pero no quiero dejar de decir, y con esto termino, que si nos quedáramos solamente, si nuestro trabajo, digamos, concluyera acá, seguramente que estaríamos haciendo un trabajo importante, diría yo, para pensar y discutir y generar ideas en torno a lo que es esa parte de la obra de Aldo Oliva, pero me parece que si, digamos, nuestro trabajo finalizara en esto, sería ciertamente un trabajo parcial, porque la obra de Aldo Oliva no es una obra que sea permanentemente épica. Diría, es más bien lo contrario, es lo contrario de algo que sea siempre épico. Lo épico es más bien lo excepcional, lo que de algún modo irrumpe, como dice Bruno, en momentos significativos de lo que es el desarrollo de esa obra. Irrumpe en su origen, en el momento de su génesis, e irrumpe en el momento de su conclusión. Pero en el medio hay muchas otras cosas que no son precisamente épicas. Y bueno, creo que sobre esas cosas que no son precisamente épicas, nosotros que nos reivindicamos como lectores, seguidores e incluso hasta me atrevería a decir discípulos de Aldo Oliva, bueno, estamos comprometidos y estamos obligados a seguir pensando en esas otras cuestiones también. Así que yo concluyo con esto y bueno, le doy la palabra a mi tocayo Roberto García para que él continúe con lo suyo. Bueno, muy bien. Y gracias. Nos vamos pasando la pelota como un buen equipo de fútbol acá, ¿no? Como corresponde. Antes de ahí Claudito estuvo haciendo una locución entre Lucrecio y el Trinche Karlovich, que nos da mucho gusto. Bueno, retomando un poco el hilo, ustedes se han dado cuenta, se habían dado cuenta que hubo una secuencialidad en el proceso, digamos, del grupo autogestivo de investigación sobre poesía y política. Y bueno, voy a meterme en esa secuencia, pero antes quería hacer dos menciones. Una, la que empezaste diciendo vos, Susana, cuando abriste esta mesa, con respecto a esa atención que dio el Centro Cultural de la Cooperación y en particular el área de literatura en la que vos estás, cuando se hizo la edición, la primera edición de la poesía completa de Aldo Oliva, con la editorial municipal de Rosario en el año 2003, y luego, en uno de los encuentros de las jornadas, volvimos a hacer una representación, retomando ahí el tema, el problema de la representación, cuando hicimos la reedición de la obra de la poesía reunida, cambiando algunas cositas, algunos órdenes, algunas notas, le agregamos todo el tema de las traducciones, en nuestra opinión, reversiones que Aldo Oliva hizo de otros poetas. Por supuesto está la mencionada largamente acá por Bruno, y que viene laburando tanto en su proyecto de investigación, que es la referida a la Farsalia, pero también tradujo otras cosas que están también mechadas en la obra y que se reincorporaron ahí en la poesía reunida. Y en esta misma jornada, en otros años, hicimos una representación de eso con la presencia de Daniel Freidenberg, que es otro de los poetas y investigadores de la palabra poética, al que queremos mucho y respetamos mucho, que nos acompañó también en esa puesta en común de la poesía. Estuvimos, por supuesto, con Roberto Retamoso y con una serie también de amigos, los poetas salvajes acá de algunos poetas de Rosario, que presentamos algunas otras ediciones. Así que, en ese sentido, doblemente, ¿no? La mirada puesta en Aldo, y también tu mención a que esto funcione como una suerte de homenaje,
de parte nuestra, yo creo que a esta altura claramente venimos homenajeándolo a Aldo, ¿no? De hecho, el nombre, a sugerencia del Robert Retamoso, cuando armamos el espacio de esta escuela autogestiva, que también está en el marco, fíjense, de un espacio cooperativo, que es el Mercado Solidario, porque formamos parte de la interzona cultural del Mercado Solidario, que es una organización que nació, fíjense, en el momento del acontecimiento del 2001, bajo la mano amiga y guía de Jorge Testero, que en ese momento coordinaba el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Rosario, que nos brindó un espacio para empezar esas primeras investigaciones, ¿no? O sea que estamos hablando de una serie de costuras y de composiciones de carácter, en mi opinión, político-poéticas, que son de larga data y que dan por resultado este homenaje continuo, constante a la relectura de la obra de Aldo. Y le sumo, además, que viene buenísimo que se entan con el homenaje a David Viñas, el cual, por ahí, Robert, vos podrías poner, ahí estamos, muteado, porque Robert tiene unos vecinos que cuando hacemos la escuela de literatura nos empiezan a ladrar, y hoy también lo han hecho. Decía que está buenísimo este tándem con David Viñas, porque David Viñas y Ismael Viñas, como sabemos, fueron fundadores de ese movimiento de liberación nacional que hacían mención los compañeros, lo hizo mención Jorge, lo hizo mención también Bruno, y es decir, formaron parte de un mismo sueño y de un mismo pensamiento de reversión, si se quiere, de cómo debiera ser una política transformadora de izquierda de índole nacional en Argentina, que si bien no deja de estar permanentemente frustrada y reciclada en su mismo fracaso, no deja de ser consustancial también con la manera en que Aldo Oliva entiende la relectura del fracaso y de la derrota. En todo caso, habría una épica distinta, bueno, Bruno lo mencionó muy precisamente esto, acerca de la derrota. Y la derrota tiene, como sabemos, un doble sentido, también como derrotero, ¿no? Porque la Odisea, si ustedes quieren, también era una derrota en el mar, una búsqueda de un puerto feliz. Y para decir algo más sobre David Viñas, en el año justamente 2000, año de la muerte de Aldo, cuando se había editado justamente este libro que motivó toda esta serie, esta secuencia de hermosísimas charlas y aprendizajes colectivos. Y lo digo sin falsa modestia, porque hace muchos años que vengo leyendo la obra de Aldo Oliva, haciendo trabajo sobre esa obra, trabajando en la poesía completa, en los textos orales, de los cuales forma parte la conferencia que trabajó Jorge Testero, siguiendo la huella de otro maestro que es mío, que es Roberto Retamoso, porque en definitiva esas lecturas, mis lecturas tuvieron que ver con esa lectura que en su momento me impactó de su trabajo de introducción, su prólogo, a César Inderraquio, ni más ni menos, ¿no? A ese momento fundacional de su particular lectura de lo épico, de lo histórico y por ende de lo político. Y en esa presentación, entonces, decía, del Belgrano, de ese general Belgrano y otros poemas, hicimos un homenaje con una agrupación política ahí en Humanidades y Arte, con el Santiago Pampillón, y lo trajimos como invitado justamente a David Viñas, ¿no? En esa ocasión David, en una de las mesas, dijo algo que yo lo retomé, que a mí me impactó mucho. Porque si tenemos
se preguntó, ¿no? Nos preguntó al auditorio si tenemos que pensar en qué lugar ubicar la obra de Aldo Oliva, ¿dónde la ubicaríamos? ¿No? Y él dice, yo aventuro que habría que ponerla en el medio. Ya digo por qué. No porque esté mediando justamente, entre Juan el Ortiz y Juan Gelman. Y uno podría aventurar que ese pasaje al medio que proponía Viñas no es ni más ni menos que el pasaje al medio entre la tensión que hay entre la lírica y, si ustedes quieren, una épica, una política, ¿no? Y dijo algo más, referido a esto que estamos charlando, a este nudo problemático, porque, por supuesto, los días jueves, cada 15 días que hacemos los encuentros del grupo de investigación, además está abierto, pueden participar, pueden sumarse, y vamos debatiendo. Se da un momento muy rico en el tercer tiempo, digamos, una vez que cada uno de los que fueron haciendo las presentaciones hacen su presentación, hay una suerte de debate. Algunas veces se pusieron más picantes, pero en general son debates muy ricos y que nos hacen, yo decía, repensar mucho. En particular, empecé diciendo eso, a mí me hicieron repensar totalmente la manera en que había leído y vengo leyendo la obra de Oliva. Y eso me parece que es buenísimo. Antes estaba hablando justamente Juan Santiago en la mesa anterior, en una lectura, tanto él como Verónica hicieron una lectura de vínculo entre Lucrecio y el psicoanálisis. Él mencionó a Lacan y el análisis de sus 4 discursos, y es interesantísimo pensar cómo a veces la crítica se convierte en un discurso del amo, ¿no? En términos lacanianos. Para mí, el grupo de investigación de poesía y política es un ejercicio para que nos corramos, yo en particular, me corra de esa pretensión que tiene siempre todo discurso crítico de quedar ubicado en el discurso del amo, ¿no? Y David dijo en ese mismo lugar que Aldo Oliva era una suerte de viernes. Él estaba pensando en realidad más bien en la reescritura que hace Tournier del tema, obviamente, de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, y porque es un viernes un poco más activo el de la novela de Michel Tournier. Y Viña decía, y Aldo Oliva es ese esclavo que le enseña al maestro, ¿no? Y creo, pensándolo hoy en el sentido en que lo estoy tratando de decir, que Aldo Oliva nos incentiva a corrernos del discurso del amo. Y algo más sobre David y Aldo, ¿no? Con respecto a algo que mencionó Bruno, sobre la lectura de Raimondi, que yo también coincido, una lectura hermosa y muy precisa, muy, muy profunda la que hace Sergio Raimondi. Y creo que hemos hablado de esa observación que hizo Bruno, que está tratando ahí de contestar, de repensar, sobre si cierto formato de cercanía hermética, bueno, recién Roberto Retamoso lo acercó a la perspectiva simbolista. Bueno, en definitiva, el hermetismo y el simbolismo tienen un vínculo muy fuerte. Si esa forma en que Aldo Oliva construye su poética, en algún caso logra una sencillez tremenda, pienso en Pies Desnudos, pienso en Telamón, pero en general podríamos decir que se trata de una poesía en el sentido en que la definió y la describió Bruno. No lo voy a volver a decir, y que cualquiera de ustedes que lo haya leído lo habrá percibido. Y siempre está este tema, ¿no? Ese miedo, en definitiva, esa suerte
de lectura, si se quiere, histérica, no porque sea histérica la de Sergio en sí, sino porque en definitiva se pregunta si la poesía puede encontrar lectores o no. En definitiva, la que es histérica sería la poesía, ¿no? Porque se pregunta en términos psicoanalíticos si puede ocupar ese lugar, si va a poder ocupar ese lugar o no. Y en definitiva, pensando en el propio Lucrecio, que en mi opinión humilde, siguiéndolo al propio Oliva, es el antecedente más fuerte de la poética de Oliva, no porque repita su forma, estrictamente, más allá de esa latencia sintáctica latina, de cómo reproducir por medio de ciertos hipérbaton la métrica y la flexibilidad, la flexión de la lengua latina del periodo del siglo I, sino porque, en definitiva, Oliva se está proponiendo repensar qué lugar tiene el vacío en el mundo de las palabras, para permitir los desvíos de las palabras. Es claramente una poética del desvío. Habría que desarrollarlo mucho y no tendríamos tiempo. Y ese miedo, en definitiva, histérico, entendible de la poesía, tanto en el siglo de Lucrecio, porque imagínense que a Lucrecio tampoco tenemos demasiada certeza de que haya sido un poeta muy leído. Lo más probable es que no. Sabemos que lo leyó Cicerón, sabemos que lo leyó Ovidio, sabemos que lo leyó Estaquio, sabemos que lo leyó Virgilio, porque lo dicen en algún lugar o lo reconocen, pero ¿qué sabemos si fue leído? A lo mejor Petronio fue mucho más leído, era más popular ese género que un poema tan denso como de Rerum Natura. Y Viñas dijo en ese año 2000 que vino ese homenaje, en definitiva, algo así, ¿no? Capaz que lo estoy inventando un poco. La emoción hace jugar esta mala pasada. Pero decía, no se preocupen tanto hasta dónde va a llegar esta poesía. Tal vez hay que esperar esto que mencionaba Bruno, esta cuestión estocástica, ¿no? Esa posibilidad, a mí me parece que esa posibilidad de que sin saber cuándo ni saber cómo, como lo plantea Lucrecio en relación con el clinamen, un lector aparecerá. Bueno, está nosotros hace mucho tiempo, apareció Bruno leyéndolo de una manera totalmente nueva y con un ímpetu impresionante, y esperamos que muchos otros lectores, muchas otras lectoras también se sumen a esa poesía. Y Viñas decía, no nos preocupemos por esto tanto, produzcamos, porque si nos vamos a preocupar por esto, el texto que más circula es La Moneda, que no es más que el representante simbólico de las relaciones explotadas de producción. Y es más, dijo, en La Moneda, que tiene el monumento a la bandera, no está Belgrano, pero no están ustedes tampoco, no hay nadie. Es el monumento vacío. En el texto que más circula no hay nadie. En los otros papeles billetes de versión liberal tenemos la figura del prócer, ¿no? Que es un poco lo que debatíamos en el grupo de investigación. Tenemos la figura de los próceres. Tenemos la figura de San Martín, de Belgrano, de Rosa, de que sea. En la versión pro de ese texto que más circula tenemos animales sueltos, ¿no? Tenemos animales por fuera de la naturaleza, porque como sabemos, siguiéndolo a Deleuze y Guattari, todo lobo anda en manada. Nunca están solos los animales en la naturaleza.
Así que el texto que más circula lleva y conlleva un discurso sumamente mentiroso e infeliz. Solo la poesía nos va a dar la posibilidad de repensar políticamente el mundo. Bueno, en realidad no dije nada de lo que tenía que decir. Yo tenía que hablar de otra cosa que era acerca del trabajo que había hecho. Pero bueno, me parece mejor esto. Gracias, Roberto. Muy bien. Y bueno, ahora sería, por último, el turno de Flavio, que no lo veo. ¿Dónde está Flavio? Acá estoy presente. Bueno, Flavio, te escuchamos. No me veo, pero me voy a hacer sentir. En principio, agradecer. ¿Sí? Agradecer el espacio de Susana, el espacio del Centro de la Cooperación, el espacio que da la cátedra, ¿sí? También decirle a Susana que hace un año le pedí amistad en Facebook y me ignora. Me ignora. Soy el que tiene el escudo de Newell, ¿sí? Y el que no llora como los llorones de Central en el mes anterior. Bueno, no, eso es principio. También agradezco a los compañeros que de forma muy grata estamos llevando esta investigación. ¿Sí? Perdón, Flavio, Sí, discúlpame, pero perdóname, no, te voy a buscar y te voy a dar la amistad. Bueno. Y lo de fútbol, no sé, yo no entiendo nada, yo nada más soy de Boca. No, bueno. Ya está. No pasa nada, Susana. Bueno, agradecerles a los compañeros. Si bien mi campo específico es la investigación de literatura de Rosario y de escritores de Rosario, siempre tuve una especie de aprensión con el maestro Oliva, no por el hecho de que no coincida, creo que muy humildemente en lo que se refiere a lo ideológico coincido en todo con el maestro, hasta en lo físico, soy pelado igual que él. Pero, sino por su saber erudito, por su enciclopedia, ¿sí? Y el acercamiento antes de la Escuela de Literatura Aldo Oliva, coordinada por los dos Roberto, el acercamiento lo determinó a mi modo de ver, muy buen ensayo preliminar de las obras completas, editado por la editora de la Municipalidad de Rosario y firmado por Roberto García, ¿sí? Y un texto novelístico del maestro Roberto Retamoso que se llama Prosopopeyas, que vino después, que muy humildemente recomiendo la lectura de esos dos textos, ¿sí? En el ensayo de Roberto García es un ensayo bien de impronta inglesa, es decir, no hace mero alarde retórico bajo ningún punto de vista, sino que concretiza y dice lo que tiene que decir. Y una novela muy interesante producida por el maestro Roberto Retamoso, una ficción demasiado interesante para no ser leída, acerca de este personaje, digamos, más allá de poeta y escritor, que fue Aldo Oliva. Bueno, así como yo señalé que el miedo mío era acerca de la enciclopedia, que significa leer a Aldo Oliva, es que me metí precisamente en las lecturas que emanan del poema ese General Belgrano, ¿sí? Ya los compañeros habían señalado el debate,
ya los compañeros habían señalado el debate, la adscripción a la militancia del movimiento de izquierda nacional, el Malena, de Aldo Oliva, un grupo universitario de alguna manera o parauniversitario que se desarrolló en la década del 50, precisamente cuando los Viñas, Adolfo Prieto y Ramón Alcalde acceden a la Escuela de Letras de la otrora Universidad del Litoral, que después pasó a ser la Universidad Nacional de Rosario. Digo, como una opinión al margen, todo lo mejor generó en esa escuela de altos estudios, pero también generó ese marco de dependencia a la academia porteña, ¿sí? De la universidad, de la facultad y de la escuela de letras muy particularmente. Y el devenir de las lecturas del maestro Oliva en este poema me llevó a encontrarme con lecturas que emanan precisamente, como yo decía, del poema. La primera, que más allá de la heredad clásica, quiero señalar, es a los poetas herméticos italianos. Tengamos en cuenta, así muy sucintamente, la literatura italiana siempre estuvo afincada a los cánones clásicos, hasta la ruptura del futurismo de Marinetti, de alguna manera, y en un contexto de fascismo en Italia, ¿sí? que se rompe con este grupo denominado nuevos líricos, autodenominados nuevos líricos, pero que la historiografía de la literatura conoce como hermético, que podemos encontrarnos con Ungaretti, podemos encontrarnos con Cesare Pavese, podemos encontrarnos con Eugenio Montale, ¿sí? Transitado por el maestro Oliva, este último Eugenio Montale, pero con una relación muy directa en este poema con Cesare Pavese. Relación directa de acuerdo a lo épico, la marcada narratividad épica del poema, que se va más allá de la enumeración, ¿sí? Va más allá de la enumeración y entra en una impronta casi existencial. Marcado también por la paráfrasis final, ¿sí? La cita. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta extroversión subjetiva también se puede reflexionar en los monólogos que tiene el héroe, el personaje, Belgrano. También una segunda lectura del poema nos puede centrar en el personaje, ese general Belgrano o el doctor Manuel Belgrano, vocal de la primera Junta de Gobierno. Y podríamos reflexionar en la institución del esperpento, de la cual habló del Valle Inclán. Y quiero citar precisamente el texto de un personaje de un texto precisamente del Valle Inclán, Max Estrella. Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española, podríamos agregar la argentina o latinoamericana, solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. A esto del Valle Inclán le llama esperpento. Es un héroe que lucha con un contexto situacional. Lucha con este contexto en el cual no está de acuerdo.
Esto podría dar ese general Belgrano como personaje, podría determinarlo como personaje en el poema del maestro Aldo Oliva. Y la última lectura que puede generar el poema es la ficcionalización de la historia argentina. ¿Sí? Si bien existe un nudo, una hilación con las narrativas acerca de la historia, de la ficcionalización de la historia argentina, que puede ser Héctor Tizón en Sota de Basto, Caballo de Espada, ¿sí? Que puede ser también con, obviamente, La Revolución es un sueño eterno de Andrés Rivera. El maestro Oliva, con la versificación, con la lírica, con la poesía, establece una operación que me pareció curiosa y muy importante. Y a cuenta de esto, los voy a comparar con 3 ejemplos para que sean muy gráficos. El primero, con los cielitos, con el ciclo de cielitos nacionales escrito por Arturo Capdevila. Un escritor de la generación del 40, no antes, de la generación del 30, cordobés, que se autodenominaba heredero de los salvajes unitarios, ¿sí? Y que termina ese ciclo de cielitos tomando a Rosas en plena guerra del monstruo, que significó finales de la década del 40 y principios de la década del 50 en la Argentina. Es decir, este grupo intelectual de reacción al primer y segundo gobierno peronista. Este ciclo de cielitos lo termina con Rosas señalando que precisamente Juan Manuel de Rosas toma identidades muy similares a el gobierno en ese momento democrático de Juan Domingo Perón. Una postilla termina significando esto para Arturo Capdevila, ser un poeta oficial luego de la Revolución Fusiladora. Linaje cordobés, casta aristocrática. También lo tenemos a Anzoátegui, un odiador absoluto, que en los términos de personaje, cuando en su lírica los personajes eran héroes o prohombres del siglo XIX argentino, los adjuntaba al retablo español. Digamos, su casticismo, su hispanismo iba a ese extremo. Pero Oliva, contrariamente a estos dos poetas, en su lírica ficcional de la literatura argentina, elige un personaje, Belgrano, y en un contexto de recepción que es muy particular, los finales de los 90 en la Argentina, y más precisamente en Rosario. Estaba todo estallado. El neoliberalismo mostraba sus llamas más importantes. La patria, precisamente, estaba inexistente en ese momento. Era inexistente la patria. El maestro Oliva, de alguna manera, opera en la tradición del discurso patriótico, poético, nacional, mojándole la oreja a esos poetas, y repito, en un contexto de recepción donde a uno lo llevaba a preguntarse o a afirmar patria inexistente. Bueno,
con esto concluye mi alocución acerca del tema. Un beso grande, Susana. Los compañeros, bueno, nos estamos viendo en todos los momentos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Flavio. Susana, yo creo que nos hemos excedido con el tiempo. No sé si vos querrás hacer algún comentario final. Me parece que si bien se pueden debatir muchas cosas, quizás ya estamos muy excedidos con el tiempo asignado y bueno, lo que se pueda discutir lo podríamos discutir eventualmente en una próxima oportunidad, ¿no es cierto? Así que si vos quisieras hacer algún comentario o algún cierre, me parece que sería lo más apropiado. No se te escucha, Susana, no se te escucha. No se te escucha. Debes tener el micrófono apagado. Nos está diciendo que está todo muy mal, que nos tenemos que ir a dormir. No se... Sí, te volvió a mutear, Susana. Sí. A ver, ahora. Sí, ahí te escucho. ¿Ahora? Sí, te ¿Se escucha? Sí. No, se apagaba, se prendía, ya está loco este micrófono, en fin. Bueno, no, lo que estaba diciendo es que, bueno, lo que, digamos, de todas las intervenciones, yo creo que daría para hacer una serie de con todas las cosas que se fueron diciendo, porque, bueno, muchísimo, qué sé yo, cada uno fue hablando de sus lecturas, bueno, y además que están hablando de un poeta que da para seguir para largo, digamos, ¿no? Entonces, lo que sí me gustaría muchísimo es que podamos hacer, aparte de este espacio de las jornadas, algún otro encuentro en nuestro ciclo Hablar de Literatura. Ya hubo varias que propuse hacer esto mismo, que nosotros vamos haciendo con una frecuencia 2 veces, o sea, primero les cuento un poquito. Cuando cayó la pandemia, nos quedamos medio en banda a ver qué diablos hacíamos. Nosotros justo habíamos hecho una actividad, creo que fue el día anterior a que se decretara el ASPO. Entonces, bueno, ahí medio nos quedamos en banda, retomamos actividades, nos pusimos así en autos sobre la virtualidad, y bueno, y estamos por el momento haciéndolo de esta manera. Se está en el CCC ir regresando con tranquilidad y despacio a la presencialidad, o en todo caso a la semipresencialidad, porque lo que sí se ve es que hay una posibilidad mucho más grande de hacer actividades, de tener mucho más, más recepción cuando no hay. Esto lo digo no solo en el CCC, digamos, en mi experiencia también de los seminarios. De pronto ahora puedo tener un alumno cordobés, un alumno mendocino, un alumno uruguayo, etcétera, cosa que podría ser, bueno, aparte de los latinoamericanos, ¿no? Que tenemos una banda de colombianos, una banda de chilenos, etcétera, que también les resulta más fácil virtualizar. Ya hemos hecho defensa de tesis, por ejemplo, de forma virtual, e incluso debo decir que ya estábamos usando este método antes de la pandemia para, bueno, tener jurados que no fueran del barrio, para decirlo rápidamente. Entonces, me parece, bueno, que para mi agenda está poder hacer una actividad con esta escuela, que me parece magnífica, es un emprendimiento maravilloso esto de tener
esta escuela que ustedes están haciendo y en la que están trabajando, y que salen tantas cosas, ¿no? Así que quiero felicitarlos a todos. Bueno, espero leer sus trabajos así desarrollados, y no en la brevedad de estas exposiciones. Y ya comprometo para ver, bueno, vamos a ver el calendario que viene, pero para hacer alguna actividad con la escuela, ¿no? Así que creo que, bueno, que ya estuvimos, me resultó muy reinteresante, todas las, inclusive los diálogos, creo que yo, no me acuerdo si ya se los había mencionado, lo de psicoanálisis y literatura, hemos hecho alguna vez alguna actividad en el CCC con eso, pero es un tema que a mí me interesa seguir sosteniendo, y que, bueno, tenía uno pendiente con dos psicoanalistas, una que escribe poesía, la otra no, que es Nora Blin, que es la madre de uno de los becarios, uno de los chicos divinos que armaron toda la virtualidad con la experiencia Icacia que yo no tengo. Y bueno, y me gustaría también convocar a los psicoanalistas que estuvieron acá para, bueno, que estemos en contacto. Yo tengo el contacto muy directo con Jorge y con Roberto, así que a su vez podemos multiplicar eso. Y bueno, felicitarlos y agradecerles, y la verdad que esto ha sido un cierre súper de estas jornadas. No sé qué más decirles, más que mil gracias y que continúes. Bueno, muchas gracias a vos. Brindo sin vaso. Salud, compañero. Muchas gracias a vos y bueno, y a todos Salud, los que salud. estuvieron acá, un gran saludo. Nos veremos en la próxima. Buenas noches. Bueno.